Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta por 15 minutos. Gracias, presidenta. Saludar al premier y a todo su gabinete. Bonito discurso, lindo, ¿eh? Bien bonito. Todos vienen así, todos con ese entusiasmo. Pero lo que no se ha dicho absolutamente en las 2 horas que usted se ha tomado premier es el cómo lo vamos a hacer. No existe una forma de cómo se va a hacer. Lo demás todos, cada premier que viene hace exactamente lo mismo. Pero voy a hacer el análisis en función a toda su exposición, porque usted comenzó haciendo referencias a Fujimori, a Paniagua, a Alan García, a todo el mundo. Pero se equivocó en el último presidente, Ollanta. Él no dejó absolutamente nada. Y cuando usted le atribuye, señor premier, al señor Ollanta haber llevado a cabo el tema de La Haya, se equivoca. El 90% del tema de La Haya lo llevó Alan García. Y cada cosa tiene su dueño y su derecho. El señor Ollanta con la justa y con suerte, y con la justa y por apoyo nuestro, fue la parte final, la parte del contenido, porque no se olvide usted que el señor Ollanta, señor premier, porque parece que no tiene memoria, cuestionó al equipo de La Haya. No pueden ser planillas doradas, yo no doy estabilidad laboral. Cuestionó al agente Wagner y al agente García Belaúnde. Y nosotros hicimos la presión para que ese equipo se quedara. El señor Ollanta no ha dejado nada. Pareja de improvisados que se metieron al gobierno, porque después usted dice acá que vinieron a hacer la inclusión social y económica de la pareja presidencial, que felizmente se fueron, aventureros de la política, señor. No puede usted mezclarlos con el resto, me parece un insulto y una gravedad. Cuestionada a la señora hasta el cuello, denunciada por la Fiscalía hasta en 10 cosas diferentes. Odebrecht, la Bajato, las agendas, son una vergüenza. Ahí involucraron mucha gente, donde ya van a cantar en Brasil también. ¿Cómo lo puede poner? Las únicas páginas negras de la historia van a ser el señor Ollanta. No lo tome como referencia, pues, premier. Y si ya seguimos, porque si lo toma como referencia vamos muertos para usted también más adelante. Después usted habla de la reforma de la educación. A través de la mesa, congresista, a través de la mesa, presidenta, tiene usted razón. Usted habla de la reforma de la educación. En el 2006 al 2011 se llegó a la gran reforma educativa, la gran reforma que ha sido con el Consejo Nacional de Educación, donde estuvo la señora Patricia Salas. Pero cuando subió el señor Ollanta, se perdieron 2 años. Pongo de testigo el ministro de Educación que está sentado acá. 2 años donde la señora quiso retroceder todo lo que se avanzó. Inclusive quiso cerrar el colegio mayor, presidente, que es el mayor orgullo de este país, donde toda la gente pobre, los niños pobres, de tercero a cuarto y quinto de media, de los colegios más pobres del Perú, tienen la opción de salir adelante. La señora Patricia nos robó 2 años a la educación. No lo tome como referencia al señor Ollanta, el señor no sirve para nada. Si usted sigue hablando y seguimos hablando sobre los temas de los gobiernos, del gobierno, vamos a ir más adelante, ¿no? Porque usted habla de cómo nos desarrollamos los sistemas de transporte. El Ministerio de Transporte es el ministerio que más plata tiene de todos los presupuestos. Pero ustedes quieren hablar sobre el tema de hacer la mayor reforma de infraestructura. Yo le puedo decir, señor premier, a través de la mesa, por ejemplo, que tenemos un presupuesto de 154.000, pero lo que se ha dejado, 154.000, el 3% del déficit fiscal, dicho por usted, le han dejado maquillado el presupuesto, le han dejado la caja vacía, han dejado varios ministerios sin plata. Pero ustedes quieren hacer la gran reforma. Sí se puede soñar, todos queremos soñar, todos queremos que lo que usted ha dicho se haga realidad, todos queremos desearle buena suerte al presidente PPK. ¿Para qué? Para que pueda salir adelante el Perú. Congresista Alcorta, le voy a agradecer. Así es, de la presidencia. De la presidencia. Continúe usted. Señora. Entonces, usted quiere bajar, acá quieren bajar el 1%, 1 punto por el IGB, o sea, 3.000 millones por cada punto de IGB. O sea, casi 10.000 millones, pero quieren hacer infraestructura. La última etapa de las Fuerzas Armadas la van a adelantar en septiembre. No es nada por este gobierno, ni por el señor Ollanta. Eso vino del gobierno anterior, que fueron las 5 etapas, que la señora Mercedes Arauz debe conocer perfectamente, que fueron las 5 etapas de la reestructuración de las Fuerzas Armadas, hecha por nosotros, principalmente. Yo soy la autora del proyecto de ley. Entonces acá el señor Ollanta no ha hecho nada. Lo que van a hacer ustedes es adelantarlo de diciembre a septiembre. Vamos a ver si las 5 etapas ahora son pensionables, porque las Fuerzas Armadas y la Policía, a través de la Presidencia, están reclamando, señor premier. A ver cómo se pone el señor ministro de Economía. Después hablamos también que no podemos aceptar la situación. Me siento orgulloso de vivir en un país donde cientos de miles de ciudadanos se movilizan para manifestarse. Sí, pues, señor premier, pero tenemos nosotros esta señora de acá, desfigurada.
la que han traído del norte, de Tumbes, porque los fiscales, señor ministro del Interior, no funcionan, no existen, ni los jueces, ni los fiscales, ni los médicos legistas. Nos tienen que llamar a la ministra de Justicia para que nos apoye con el tema de quiénes son los médicos legistas, de quién depende, de la Fiscalía, del Poder Judicial, de quién depende, porque la cosa no se resuelve por una marcha, eso lo tenemos todos claro. Es una manifestación importante. He felicitado a través del Twitter a los organizadores de esta marcha, que debe trascender el alma de la sociedad del Perú, porque no se debe repetir, pero todos los días parece que hubiera aumentado, parece que la marcha hubiera acelerado más casos, porque han aparecido más casos en menos de 4 días. Pero si además, Premier, a través de la mesa directiva, acá hablamos, por ejemplo, de liberar a nuestra parte del flagelo de la inseguridad. Es bien complicado, señor Premier, el ministro de Defensa ha sido asesor de la señora Ana Solórzano en la Comisión de Inteligencia, comisión cuestionadísima, con la DINI. ¿Sabe qué cosa? En el último gobierno se dejaron un presupuesto de 44 millones. Y el señor Ollanta lo subió 110, de los cuales 70 millones, señores, son equipos de inteligencia, donde nos han seguido todo el mundo. Equipos de inteligencia que pueden seguir 6.000 celulares al mismo tiempo. Claro, la logística humana va a ser inmensa. Pero usted, ministro de Defensa, usted ha estado ahí, conoce, hará su descargo posteriormente. Pero usted ha sido ministro, ha sido asesor de Ana Solórzano en la peor gestión de este gobierno, en la peor gestión del Congreso, a través de la mesa, señora presidenta. En la peor gestión de este Congreso. Porque ninguno se libra de esa lacra que ya se fue y espera que nunca más regrese. Pero además, la seguridad no solamente depende del ministro de Defensa, el ministro Masombrío, porque fíjese las vueltas que da el mundo, señor Premier, a través de la mesa. La bancada corrupta, sinvergüenza, ratera, fujimontesinista, mafiosa. Gracias a Dios el grupo mafioso no salió. Fíjese, señor Masombrío, a través de la mesa, a través de la mesa, esta bancada mafiosa es la que les tiene que dar a ustedes el voto de investidura. El señor Bruce Vocero ha dicho que basta ya de confrontaciones. Ni qué decir el señor Chepullo, amigo personal, que yo le he dicho que es un frilo, que aparece en todos los medios de televisión, evitando, pero confronta con él solo. Pero usted nos ha llamado mafiosos, la mafia no salió. Y fíjese lo poco digno que va a ser usted, para usted, que nosotros tengamos que aprobarle el voto de investidura, después que nos han agredido. Claro que las cosas ya pasaron, ya fueron, y hay que avanzar. Pero hay heridas, señor ministro del Interior, señor Premier, a través de la mesa, que son heridas muy profundas, que no todos cicatrizan igual. Y vamos a pasar la página porque ya estamos adelante, ya se acabó el tema, vamos a avanzar. Pero hay que cuidar las palabras, porque hoy día usted es preso de sus palabras. Es un ministerio bien desgraciado que va a manejar. Y las cosas que usted ha propuesto, señor ministro del Interior, a través de la mesa, se han hecho en este Congreso. La Comisión de Defensa Nacional, que ya nos hemos instalado el otro día a través de la presidencia de Luciana León, convoca cada 3 meses en este Congreso desde el año 2010, cada 3 meses convoca al presidente de la Corte Suprema, al fiscal de la Nación, al ministro del Interior, al ministro de Justicia, a la OMA, al Consejo Nacional de la Magistratura, al alcalde de Lima. Convocamos a todos. Sí. Un momentito, congresista Bruce, cuando si le dé la interrupción. Yo retiro, no se preocupe. Congresistas, está llevando bien el debate. Por favor, congresista Alcorta, a través de la presidencia, para evitar estos incidentes. Es lo que reclama el congresista Bruce. ¿Tienes una interrupción? ¿Le da la interrupción? No puedo, ya la comprometí, presidenta, lamentablemente. Ya lo comprometió, sí, claro. Correcto. Continúe usted. Pero decir las cosas, mucho entusiasmo, pero decir la verdad, señor Bruce, no tiene para qué afectar. Afectados somos nosotros, que hemos recibido narcoestado, corruptos, sinvergüenzas, mafiosos, fugitivos, todo lo que nos han dicho a través de la mesa, presidenta, para llevar el orden, por supuesto. Y esta bancada, no puedo, la comprometí. El siguiente. Entonces, presidenta... Hay que evitar el diálogo. Continúe, congresista Alcorta. Las cosas uno puede llegar al límite, puede llegar al borde, lo que no puede es caerse al abismo. Porque lo que usted está proponiendo, señor ministro del Interior, a través de la mesa, lo estamos haciendo hace 6 años. Traemos a todos cada 3 meses. Hay mesas de trabajo para trabajar, para estudiar, para ver cómo nos ayudamos todos con todos. Y lo que vamos a pedirle, dependiendo de si se da la investidura o no se da la investidura, no sabemos qué vamos a resolver todavía, se ha pedido que vengan todos para que nos den una explicación de la transferencia del gobierno anterior a este gobierno. Y cómo han encontrado cada uno su ministerio.
Pero además, no solamente en el tema de la delincuencia, porque usted estuvo en el Ministerio del Interior, usted conoce el Ministerio del Interior, bien el tema de las recompensas, pero ya conocemos toda esa situación y eso depende no solamente de un gobierno, depende de 2 gobiernos más adelante. Pero además, señora Presidenta, no solamente para el tema de delincuencia, sino para el tema de terremotos, porque en este momento hay un terremoto en este país, Dios no lo permita, ahorita, en este instante, con maremoto, nadie sabe qué cosa hacer. Nadie tiene idea. No hay que mezclar desgracias de terremotos y maremotos con desastres naturales, que se desbordó el Mantaro, que viene el friaje en Puno, que se cayó el Huayco. No, son cosas diferentes. Y este país no tiene un protocolo de 24 y 48 y 72 horas. Y nosotros sí proponemos que las Fuerzas Armadas puedan contribuir a la seguridad, porque es el clamor número 1, 2, 3, 4 y 5 de la población. Y todos los que estamos acá representamos a la población, los 103 congresistas y el Ejecutivo. Y la prioridad es el tema de la seguridad. Y eso es lo que la gente está esperando. No podemos atribuirnos lo que la gente quiera, que la gente espera, que la reforma política, la gente desea. Realmente la gente está reclamando profundamente el tema de la seguridad. Pero vamos a seguir con la evaluación del Premier, que ha sido muy lindo su discurso, muy bonito, por supuesto. Pero vamos a ver cómo lo aterrizamos también todos nosotros, porque se molestan cuando uno dice que soñamos. Cuando hablan del tema, por ejemplo, de operativos encubiertos, cuidado. Cuidado con suceda como lo que pasó con Panorama, producido grosera y vulgarmente con un ministro de Defensa impresentable, que no tenía ni los pantalones para poder hablar bien porque tartamudeaba, que es lo que entrevistaban. Una vergüenza el ministro de Defensa. Saludo sí al canciller, lo saludo por haber tomado la profesionalidad de la Cancillería y nombrar embajadores de carrera en las embajadas y no nombrar a todos los mediocres del gobierno anterior que los han llevado como premio consuelo. Eso es una vergüenza y poco digno de la Cancillería. Y espero que ustedes, señor canciller, lo vamos a seguir, lo vamos a fiscalizar, sigan esa misma línea a través de la presidencia. Para no olvidarme. Después usted ha hablado sobre el tema del BRAEN, el BRAEN. 5 provincias, 5 regiones, 50 y tantos provincias, creo que 200 a 300 distritos. Lo que hay que ir, señor, es todo lo que hablamos todo el rato. Es la asesoría técnica, el nuevo cultivo, el mantenimiento a la gente, ponerlos en una cadena productiva y que puedan salir al exterior y producir. Eso no existe, no ha pasado. El señor León también dijo que iba a poner la bandera. No sigue insistiendo el señor León Tumala, no existe. En la página blanca, la historia está escrita por él y por su mujer, la señora Nadine Heredia, enfrascada en juicios interminables con impedimento de salida. No son referentes para que usted lo pueda tomar, no son para nosotros los referentes. Por eso que el público, el pueblo le dijo no a ellos. Tenemos también el tema de los fiscales de justicia. Nosotros en esa comisión de defensa, donde hemos hablado de la seguridad, acá tengo el documento que hemos hecho permanentemente, donde está involucrado el presidente de la Corte Suprema, el doctor San Martín en su momento, el fiscal de la Nación, la alcaldesa de Lima, el ministro del Interior, todos. Y se me ha mandado una copia de esta sesión firmada por las autoridades del Ejecutivo, junto con el presidente de la Comisión, para que el presidente Ollanta Humala lo siguiera. Esperemos que este gobierno haga exactamente lo mismo cuando se le mande una moción para poder trabajar en conjunto, porque no es problema ni de ustedes ni de nosotros, es problema de la población. Y nosotros somos los responsables de darle esa tranquilidad a la población. No es inventar o creer o hacer. Estos son los equilibrios de poder, pues, que estamos aquí compartiéndolo. Por eso que no se sabe hasta ahora el cómo van a hacer las cosas, ¿no? Después el tema de la corrupción, problema endémico. Oiga, Premier, a través de la mesa, los corruptos son los más entusiasmados, son los que llevan la delantera y llevan la bandera de lucha contra la corrupción. Por eso que el tema a mí me preocupa el tema del SNIP. El alcalde de Chiclayo, 10 millones entre sus calzoncillos en los cajones de su cuarto. El presidente regional de Tumbes, fugado, vendió terrenos de la frontera, incluyendo el hito con Ecuador. El de Ancash, es decir, la mitad del país involucrado en corrupción. Donde está Martín Belaúnde y la señora Nadine Heredia, por si acaso. Las agendas son deliciosas. Tendría que verlas usted para ver qué es lo que va a hacer más adelante. Y no regalar plata por regalar, para que no sigan haciendo monumentos y se la estén llevando en el bolsillo, porque se la están robando. Con eslogan de manos limpias, manos blancas, lucha contra la corrupción. Premier, a través de la mesa, ni corrupción grande ni corrupción chiquita. Nos debe preocupar también, a usted casi se le cae la cara de vergüenza cuando se dijo, un poquito de corrupción no importa. Ninguna, señor, ninguna. Eso los describe a ustedes de alguna forma. Después hablaron con el tema del tema de los hablaron también con el tema de si las políticas que pueden impulsar la creación de 3 millones de empleos. 3 millones de empleos para formalizar, bajando el IGB, facilitando la tributación, y va a estar incluido ahí el seguro de desempleo que tan afanosamente promovieron, que después retrocedieron al CTS.
desapareció, le bajaron el nivel. Va a existir ese seguro de desempleo, la CTS la van a quitar, la van a desaparecer, porque es una forma de envolver, engañar y ponerle un caramelo a la gente. O sea, ¿qué significa? Que vamos a ir a la flexibilización de la estabilidad laboral, porque a la gente tampoco se le puede decir chao y se acabó la vaina, no le gusta a nadie, no le gustaría a ustedes, pero pareciera que eso fue la intención. Ha bajado la intensidad, me imagino que la están desapareciendo porque fue una idea horrible, sinceramente. Después usted, señor presidente del Consejo de Ministros, a través de la mesa, habló de la forma del proceso de la inversión pública con el SNI, que ya lo hemos hablado en este momento. El destrabar. El Ministerio de Economía, con el señor Segura, a través de la mesa, puso una persona para destrabar. ¿Qué fue lo que destrabó? Tiempo adicional. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué? ¿Les han tomado el pelo? ¿Los han ninguneado? ¿Los han tonteado? El déficit fiscal 3.5 no es la presión tributaria. El señor no ha dejado absolutamente nada. Todo está trabado. Acá también está todo trabado. No se imaginan todo lo que hemos encontrado. Acá se han llevado hasta los baños de algunas oficinas de algunos parlamentarios de Gana Perú. Es una vergüenza. Acá hay parlamentarios que todavía no tienen oficina, señor. Para que el pueblo peruano sepa qué cosa escoger el día de mañana y cómo escoger y a quién escoger para que los represente. Entonces, ¿cómo va a ser el tema de la tributación? O sea, no hay presión tributaria. O sea, la presión tributaria bajó, obviamente, el día de hoy a 15.3. Y ustedes le han puesto que es 18. Mentira, pues. Los han tonteado, los han engañado. Por eso que la transferencia es importante. Porque tenemos que ver adelante. Es como un corte de balance, como un corte contable en cada ministerio, para saber de qué parte partimos todos, incluyendo los programas sociales. Porque los programas sociales, señor, ¿qué han hecho? Han regresado a la pobreza a la gente, la tuberculosis y la anemia han regresado y se han perpetuado. El 80%. Para concluir, congresista Alcorta. 2 minutos con el congresista Salaverry. Y voy terminando, presidenta, para que hay que cerrar las cosas también. El tema del medio ambiente, el petróleo. El ministro de Energía y Minas, cuando se derramó el petróleo, ni siquiera fue a verlo. Por teléfono se enteró. Los de Petroperú, una vergüenza, por lo menos pidieron perdón, porque no fueron. Pero los niños recogían el petróleo con las manos a 2 soles, sin ninguna protección. ¿Qué pasó con eso? Nada. El ministro de Energía, porque no conozco ni al ministro del Gabinete, van a tener que responder. Porque ellos van a tener que acusar lo que pasó en el pasado. No pueden pasar la página así nomás como que ya pasó y entra todo el gobierno. Van a tener que responder porque asumen el pasivo y el activo también. Porque los de Petroperú tampoco hicieron nada. Me alegro que han hecho un buen nombramiento el día de hoy en Petroperú. Es importante. El ministro de Energía y Minas nos acusó a la Comisión de Energía y Minas, a toda la Comisión, constitucionalmente, por querer formalizar la minería informal, no la ilegal. Así, la señora Nadine Heredia votó como vota su gente a los titulares de la Comisión de Energía y Minas, para poner a otros que son de su propio entorno. Hoy el señor Kuczynski va a formalizar la minería. ¿Alguien los va a denunciar? Porque el comercio, me imagino, el comercio tiene que tener un equilibrio en esas acusaciones. Y para terminar, presidenta, el señor ministro pues terminó a través de la mesa con: estoy convencido de que lo que nos une son más cosas que las que nos dividen. En el Perú, señor, permite a través de la mesa, nunca más división, nunca más los anti, nunca más el odio, nunca más la violencia del odio, nunca más, porque fíjense en la decisión que nos encontramos. Hoy día muchos de ustedes, muchos de nosotros, la población depende de todos nosotros, pero nunca más odios. El señor Joan Tumana lo único que dejó fueron páginas blancas, y la única página negra, cochina y sucia fue la de la confrontación, la del insulto, la división. Eso no puede suceder nunca más. Es la historia nefasta de este país, de pareja de aventureros que nunca más debe regresar al poder. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Lourdes Alcorta. Los 2 minutos adicionales que usted ha tomado son a cuenta de la bancada, no del congresista Salaverry, porque sobran minutos todavía en la bancada. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos del Águila, por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Al igual que mi vocero de bancada, Luis Galarreta, quien habla también está sumamente preocupado después de escuchar las palabras del presidente del Consejo de Ministros. Hoy aquí, frente al pueblo peruano, porque el pueblo peruano está representado en este Parlamento, no lo está fuera, como lo dijo algún congresista oficialista. El pueblo está aquí, este escaño representa a la Amazonía peruana, este escaño representa a Loreto, este escaño representa al Perú, y cada uno de los escaños que tenemos en este Parlamento
representa al Perú entero en su conjunto, y el Perú hoy día está preocupado. Y estamos preocupados en la bancada de Fuerza Popular porque hemos escuchado una exposición del presidente del Consejo de Ministros que nos deja como los sueños del presidente del 28 de julio. Y después de escuchar al presidente del Consejo de Ministros, estamos sintiendo que los sueños se pueden convertir en pesadillas. En este documento de 50 páginas que le ha entregado el Perú, el presidente del Consejo de Ministros, el gobierno del presidente Kuczynski, no hay ninguna referencia, pero ninguna referencia a la política exterior del Perú. No puede ser. ¿No hay un canciller en el Consejo de Ministros? ¿Dónde está el ministro de Relaciones Exteriores? ¿No lo invitaron al Consejo de Ministros al señor canciller? ¿Por qué no se hace referencia, por ejemplo, en este documento, por lo menos de manera general, qué vamos a hacer desde el gobierno peruano con los peruanos que viven en Venezuela, con los peruanos que están sufriendo en ese país, país por el cual nuestro Perú tiene que actuar en el rescate de manera conjunta con otros países sudamericanos de sus libertades, de su democracia? Estoy preocupado porque no hay una manifestación clara, por ejemplo, en la política general del gobierno, de qué cosa va a hacer el Perú con UNASUR, o qué vamos a hacer ahí nosotros como instrumento de integración. Presidenta, por la selva de Amazonas ingresan, y esto lo vienen reclamando los amazónicos desde febrero del año pasado, el pueblo aguajún lo viene reclamando, ingresan ciudadanos ilegales ecuatorianos y deforestan la selva y contaminan el medio ambiente con esa actividad minera ilegal en esa zona. Pero así como ingresan ciudadanos ecuatorianos ilegales, a los ecuatorianos los queremos, a los colombianos también, igualmente por las fronteras de Colombia ingresan ciudadanos día a día, indiscriminadamente, ciudadanos colombianos ilegales que no sabemos a qué vienen a hacer en nuestro país. Nosotros queremos una relación cordial con Colombia, con Ecuador y con cada uno de nuestros países fronterizos, pero tenemos que saber cuidar nuestras fronteras de la ilegalidad que ingresa también por esa zona. Hay peruanos que han tenido que renunciar a su nacionalidad, por ejemplo, para optar por la nacionalidad alemana. Y entiendo que aquí hay archivado en este Parlamento un proyecto que habría que conversar con la Cancillería, habría que conversarlo en la Comisión de Relaciones Exteriores para buscar la manera de cómo lograr que el peruano no renuncie a su nacionalidad para que pueda optar por la nacionalidad alemana. Como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores también quiero expresar mi preocupación porque no ha habido ninguna referencia aquí acerca de cuál va a ser la política del gobierno respecto de la Alianza del Pacífico. Y entonces, Presidenta, cuando tengo que hablar de la Amazonía también, y el presidente Kuczynski ha sido muy claro aquí en este escenario nacional, no ha habido hoy ninguna mención a un proyecto importante que el presidente de la República ha anunciado, referido, por ejemplo, a la integración de la capital de mi región con la costa norte peruana. Hoy no le escuché, lamentablemente, y el pueblo de Loreto y la Amazonía no le escuchó al presidente del Consejo de Ministros si es que ese proyecto realmente se va a realizar de aquí al 2021, como así lo anunció el presidente de la República. La problemática forestal en la Amazonía entera en su conjunto le resta divisas al país, le afecta a la economía de las regiones como Cayali, como San Martín, como Loreto. ¿Qué vamos a hacer a través suyo, señora Presidenta, señor Primer Ministro, para reactivar la actividad forestal en nuestra región? Tiene tiempo adicional, congresista. Muchas gracias. Tenemos, Presidenta, una absoluta omisión por parte del presidente del Consejo de Ministros a la principal empresa pública del país. En ningún momento se ha mencionado a Petroperú. ¿Qué va a pasar con Petroperú en este gobierno? El país quiere saber. ¿Qué va a hacer Petroperú para remediar el daño ambiental en la Amazonía?
¿Qué va a hacer Petroperú de aquí en adelante para devolverle la confianza a los peruanos? ¿Por qué Petroperú no interviene, por ejemplo, en un mercado distorsionado como el de Iquitos para ayudar a solucionar el déficit de gas doméstico que existe actualmente? Y mientras que en el resto del país se consume el gas a 32, 35 soles, en Loreto estamos comprándolo a 60 soles. Y Petroperú procesa en su refinería de Talara y lo puede comercializar, así como comercializa la gasolina también. Sí, continúe. Dale un tiempo adicional, por favor. Presidenta, ha hablado el presidente del Consejo de Ministros de que va a haber inversión en infraestructura y los aeródromos en la Amazonía casi no sirven. El aeropuerto de Yurimaguas hay que reactivarlo. Es una ciudad importante del país, no solamente de Loreto. Los aeródromos en la Amazonía, casi la única manera de conectarse de manera rápida y directa, es parte del déficit y de la deuda histórica que tiene el Perú con la Amazonía peruana y particularmente con la región Loreto. Podríamos seguir hablando de muchos temas más, sin embargo quiero precisar mi intervención que el día de hoy, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y como congresista de la bancada de Fuerza Popular y como loretano y amazónico, expreso mi insatisfacción por la exposición de hoy día del presidente del Consejo de Ministros y de su gabinete ministerial. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Juan Carlos del Águila. Tiene uso de la palabra el congresista William Monterola por 5 minutos. Hola, hola. Señora presidenta, por su intermedio, saludar al premier y a los ministros. Estamos convocados para evaluar propuestas, la del Poder Ejecutivo, en razón al mandato constitucional. Al inaugurar su mandato en este hemiciclo, el presidente Kuczynski dijo que su mensaje estaba lleno de esperanza, que nos invitó a proclamar una política de Estado para el saneamiento y la salud. Prometió que el año 2021 todos los peruanos tendríamos acceso a agua potable y desagüe las 24 horas. Promesa que nos llena de esperanza, pero nos hace reflexionar sobre la magnitud de este compromiso. Sobre todo porque represento a una región que donde el INEI solamente el 26.8% de la población tiene servicio de desagüe dentro de su vivienda y el 75.4% tiene como fuente de agua una red pública. Y conforme a ENAPRES, solamente el 11.3% consume agua segura. Por eso, las propuestas hoy esbozadas por el Premier a mí no me dan mucha esperanza. Y no solo por lo expuesto, sino por la enredada legislación sobre saneamiento que ha dado el Ejecutivo, donde las instituciones como OTAS, SUNAS y el propio Ministerio de Vivienda vienen peleando por el dominio y control de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento que en la última década arrojaron pérdidas y déficit. En Huancavelica, con 7 provincias y 100 distritos, tenemos una EPS, la misma que tiene competencia sobre 2 distritos y solo atienden a uno de forma deficiente. Otra promesa del presidente es eliminar la anemia por completo al 2021. Promesa que en Huancavelica deberá superar las estadísticas de la DIRESA, que indican que el 51.7% a nivel regional tiene anemia y en las localidades como Guayucundo, Arma y San Isidro de Huirpacancha, en la provincia de Huaytará, está al 100%. Si bien estas cifras no son responsabilidad de esta gestión, no nos llena de esperanza con promesas que no se toman en serio, sobre todo si es que desde el inicio de la gestión se ha tomado a la broma temas importantes como jalarse congresistas o a nadie le importa un poquito de contrabando. Me gustaría destacar la promesa de transformación del agro, porque esta va directo a las venas de mi tierra, pues en un país donde la población rural es de 23% y la urbana de 77%, en Huancavelica es a la inversa, es decir, 23% urbana y 77% rural. Por eso tenemos la esperanza que se impulse la agricultura familiar que provee el 81% de los alimentos a las familias.
que se tomen políticas efectivas y promesas como se hizo en el gobierno pasado no se hizo en el gobierno pasado sobre la seguridad alimentaria. Esperamos que se cumplan la creación del Banco de Germoplasma nativo y creado en el Perú. Esperamos que se cumpla la siembra y cosecha de agua, sean por medio de forestación y reforestación de las cabeceras de cuencas, o el Yacutaripo o otras tecnologías andinas ancestrales. Necesitamos que se impulse el agro, y esto se relaciona con otro compromiso del presidente, que es formalizar el país. Y como él dijo, no es sostenible que 2 de cada 3 trabajadores sean informales. Es injusto e inmoral que no tengamos acceso a seguridad social o salud. Y en Huancavelica la mayor masa trabajadora está en el agro. Por eso es justo que se creen programas para asegurar al agricultor y su cosecha. Se cree la jubilación para el agricultor, porque es justo y se sustenta no en el aporte mediante impuestos, sino en su aporte a la vida diaria en la producción de alimentos. Finalmente, al respecto de liberar a nuestra patria de la corrupción, habiendo acuñado la frase, no permitiré especialmente a mis funcionarios caer en la indignidad de la corrupción. Sepan todos, en ese no tendré miramientos. Me parece perfecto, señora presidenta, y por su intermedio al señor Premier, pero en este hemiciclo exijo que tampoco se tenga miramientos para quienes ya cayeron en la indignidad de la corrupción. Aquellos gobernadores y presidentes regionales, funcionarios que han utilizado mal los recursos para enriquecerse, comprar bienes subvaluados y hoy tenerlo como elefantes blancos, como los hospitales móviles en Huancavelica, que se están oxidando. Adicional. Gracias, muchas gracias. Igual manera, la compra de las laptops a precios subvaluados, aceptación de cartas fianza sin garantía y procedentes de una red de corrupción que puede tener tentáculos hasta en este Parlamento. A ello, señora presidenta, señor Premier, hay que juzgarlos y castigarlos. Para llenar de esperanza mi tierra y generar confianza tendríamos que escuchar compromisos como la solución del problema de agua de Huancavelica. Solucionar el abuso de décadas donde se ha enriquecido a un hermano y empobrecido al otro. Exigimos que se cree un proyecto especial para Huancavelica para institucionalizar la siembra y cultivo de agua, así como los proyectos de irrigaciones. Exigimos con urgencia se inicie la lucha contra la anemia y la nutrición infantil. Los programas sociales no pueden seguir siendo usados como colchón político. Deben ser el impulso de salir de la pobreza de manera sostenible. ¿Cómo se propone aumentar la cobertura de salud si en Huancavelica? Para culminar, por favor. Como decía, en el Hospital Regional de Huancavelica es obsoleto y se está cayendo en pedazos. No cuenta con especialistas y mis hermanos tienen que viajar por más de 10 horas a la capital para que sean atendidos de manera inhumana. Es urgente su modernización e implementar otros hospitales en sus provincias. Señora presidenta, somos la única región que no tiene aeropuerto. Y eso no es por reflejo de nuestra pobreza, sino por la indiferencia del Estado. Solicitamos en varias oportunidades, junto con los alcaldes provinciales y distritales, mayor presupuesto para nuestra región, pero sin embargo esto ha caído en saco roto. Por eso, señora presidenta, quedo con la esperanza de que se comprometan en forma más profunda y seria con mi región Huancavelica para creer en un discurso lleno de esperanza. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Carla Schaffer, de Fuerza Popular, por 5 minutos. Gracias, presidenta. Saludar al señor Premier y a todo su gabinete. Yo consideré, señor Premier, que usted iba a tener la hidalguía que quizás el señor Kuczynski no tuvo su momento el 28 de julio, de algo que han tocado 2 congresistas y al cual me uno, de la revisión y la renegociación del gas de Camisea. Es lamentable
que ese gas no sea para los peruanos, que sean para los amigos, para que sea para el extranjero. De ahí depende parte del desarrollo, de la masificación, del valor agregado de nuestros productos, de la posibilidad de una petroquímica que se la han quitado al sur. Entonces, yo creo que existe todo el marco jurídico, el sustento legal, hasta por la Corte Internacional de Administración Pública, para poder hacer eso. Yo creo que hubiera comenzado por ahí. Era un gesto político muy importante, especialmente porque toca a su presidente. Señor Premier, a través de la mesa, también la gran ausencia, y que usted tocó a Basadre, la igualdad. ¿Dónde está la deuda social? ¿Dónde está el reconocimiento a aquellos peruanos que construyeron este país? Está bien, es importante reconocer la deuda externa, pero la deuda interna, los derechos de todos los trabajadores de los diferentes sectores, que lamentablemente tienen que recurrir al Poder Judicial para poder cobrar sus derechos, algo que no deben judicializar, compensación por tiempo de servicio, sepelio y luto. Y lamentablemente gente muere con su resolución. Hay que volver, yo creo, este documento más humano. Me voy a abocar más que todo al recurso humano, el tesoro más preciado que tiene una nación y que realmente está dejado de lado. Tenemos una primera infancia en una situación totalmente vulnerable, 48% de anemia, de desnutrición crónica. ¿Cuándo vamos a saltar al desarrollo si tenemos esos indicadores? ¿Cuántas veces le he dicho al ministro Saavedra, por más esfuerzos que quisiera hacer él, capacitar a sus profesores, si llegamos con niños sin capacidades, sin su desarrollo neurológico adecuado, que solo puede ser hasta los 5 años? El PAN, el Programa de Articulación de Nutrición, ha tenido más de 2.064 millones, tiene para este año. En los últimos 4 años ha subido casi 70% y lamentablemente los indicadores cayeron. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, señor Premier, a través de la presidencia? Yo creo que es una situación muy difícil esto que estamos pasando y que yo creo que quizás una pista, un puente pueda esperar, pero un niño con desnutrición crónica no puede esperar. Y eso es lo principal, porque todos los ministerios involucrados, porque es algo transversal, tenemos que apostar. Acá no hay SNIP, acá hay decisión política para trabajar realmente el desarrollo de nuestro país, que tiene encima todos los recursos naturales para poder luchar contra este flagelo que es la anemia y la desnutrición. Acá no hemos tocado el segundo delito más terrible que ataca a nuestro país después del narcotráfico, la trata de personas. Y me da pena que teniendo una ministra de Justicia que en cierta manera antes estaba aquí de este lado luchando por un tema que no lo veíamos, que lo pusimos en agenda de este país de a poquitos, realmente con presupuestos miserables, pero yo creo que logramos algo. Hay un viceministro del Ministerio del Interior, Ricardo Valdés, que a través de su organización Capital Humano y Social hizo muchas veces lo que el Estado nunca hizo y que no miraba el Ejecutivo. Creo que esa plata sucia, donde el ser humano es un producto, tiene que acabar, señor Premier, a través de usted, Presidenta. Son temas que no están acá y me da pena como persona, porque creo que el flagelo más grande, la esclavitud del siglo XXI, tiene que tener prioridad cuando estamos hablando que el ser humano es un producto. Especialmente toca a nuestros niños, niñas y adolescentes, casi en el 68% de los casos. Tiene un minuto adicional, congresista. Gracias, Presidenta. Y acá me aboco a mi región Piura. No figura el Alto Piura, un proyecto que se está desarrollando en su primer componente, tiene 3 componentes adicionales, donde las fronteras agrícolas
se extenderían 60.000 hectáreas, un proyecto esperado por 70 años, que espero se dé a través del Ejecutivo el marco presupuestal constante para poder desarrollar. Ha tocado puechos, la repotencialización de una represa que realmente ha perdido el 60% de su capacidad. De 1.000 millones de metros cúbicos, ahora solo está en 428.000. Y es importante para el desarrollo de 120.000 hectáreas. Pero acá quiero tocar algo, como dije, la parte humana. Piura tiene la peor situación en el tema de salud. Y me da mucha pena, a través de usted, presidente, y del Premier, que la señora ministra de Salud, donde acá se habla de personas, de humanos. Un minuto para concluir. Presidenta, estamos hablando de personas que si hoy día no se atienden se mueren. El gobernador de Piura viene pidiendo cita con la ministra. Tenemos infraestructura colapsada, una desde el año 63 y la otra del año 98. No tenemos hospital de alta complejidad. Tenemos la mayor mortandad materna de todo el Perú, señora presidenta, siendo una de las regiones que está entre los 5 regiones que aportan más al PBI. 24 muertes maternas tenemos en lo que va del año. El 2015 tuvimos 48, subió 150%. Se mueren las personas por no tener condiciones, por no tener un aire acondicionado. En enero murieron 8 niños por falta de espacios adecuados en la ola de calor. El dengue, el Zika, la chikungunya, nos toca. Y para mí, en la etapa de transferencia, la ministra debió empaparse y a la primera región que... Los 2 minutos concedidos. Gracias. Presidenta, Piura está para declararlo en emergencia hospitalaria. No puede más. Tengo acá el pedido del Hospital Santa Rosa, donde se recibe 1.800.000 pacientes de toda la región. Tenemos a nivel de todo el Perú uno de los peores indicadores sobre camas, 3 camas cada 10.000 pacientes. Tenemos indicadores en los recursos humanos de médicos, especialistas, la misma cantidad de médicos y profesionales y no profesionales desde el año 2008, presidenta. Piura no puede más, no quieren quedar plazas. Yo creo que la ministra, si tuviera un poco de interés, el primer gobernador que ella hubiera citado, no que el gobernador le pida, era el de Piura o visitar Piura. Acá está la declaratoria que piden declarar de emergencia el Hospital Santa Rosa de Piura y mi colega congresista del Frente Amplio tiene la declaratoria que está pidiendo el Hospital de Sullana, el Hospital 3 de Sullana, que también el director está pidiendo que se declare en emergencia. No ha habido una voluntad política en el gobierno anterior, lamentable, ofertas políticas de un hospital por provincia. De eso no podemos vivir. Yo le pido, por favor, tomar la importancia del caso. Acá estamos hablando de seres humanos que se mueren porque no hay un ventilador, un respirador, porque no hay un espacio para asepsia. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así en Piura? Gracias, presidenta. Tiene el uso de la palabra por el Grupo de Fuerza Popular la congresista Nelly Cuadros, por 5 minutos. Estimada presidenta, a través de usted saludar al Premier y a todos los ministros presentes. Al leer las líneas del plan de gobierno que acaba de exponer el ministro, me acordé con emoción del poemario de Rubén Darío, Soñador, sobre la revolución social. Un poemario que solamente es un sueño, escaso de indicadores económicos y métricas estadísticas, de objetivos claros y tangibles. Por ejemplo, a través de la presidencia, al ministro le preguntamos
Bien sabemos que en todo modelo económico se tiene por sentado que para superar el déficit fiscal existen solamente tres opciones. Aumentar la productividad, que implica mayor recaudación fiscal, lo cual claramente se contrapone con el plan de gobierno del señor Kuczynski de bajar el IGB. Otro punto sería reducir el gasto corriente, que sería claramente eliminar los programas sociales que ya se han implementado y del cual Fuerza Popular no permitiría. Otra forma sería emitir más deuda pública, con el que esta medida elevaría la inflación por los niveles en los cuales ya el Perú se encuentra endeudado y del cual estaremos en actitud vigilante. Presidenta, quiero preguntarle al ministro de Economía, ¿cuál de estos tres remedios va a adoptar para reducir ese déficit fiscal que viene pidiendo claridad al Fondo Monetario Internacional, porque a todas luces no lo tiene claro? También quiero decirle al ministro de Economía a través de la presidencia, ¿qué políticas de reservas internacionales se va a tomar, teniendo en cuenta que Fuerza Popular ha planteado en el Plan Perú utilizar estos recursos para equilibrar el déficit fiscal? Señor ministro, presidenta, permítame preguntarle, ¿cree usted, señor ministro, sinceramente, que los 10 millones de pequeños empresarios, solamente por bajar en 1% el IGB, se van a casar con la SUNAT y ampliar la base tributaria? Más claridad en ese punto que no se ha mencionado en este plan de gobierno soñador. Asimismo, quiero dirigirme a través de la presidencia al ministro de Energía, teniendo en consideración que la región del Cusco es donde se encuentra el yacimiento de gas más importante del país, ya sea por su generación de recursos económicos como por ser una de las fuentes más importantes de energía. Es fundamental por eso que le aseguremos al sur, a los departamentos de Cusco, Madre de Dios, Ayacucho y Apurímac, el gas, aquel gas que fue el de la gran promesa de 12 soles, el gas del cual todos los peruanos y el sur estamos esperando, ese gas barato que el Perú tiene y lo puede hacer. Para esto debemos priorizar, señor ministro, lo siguiente: viabilizar la planta de fraccionamiento de Quepasiato, para lo cual ya existe la cantidad de gas adecuado para dicho fin, el mercado asegurado, que son las regiones ya mencionadas, y la eliminación, obviamente, de los costosos gastos de transporte que esto genera en la alza del balón de gas, por ejemplo, en las comunidades de Quepasiato, Quiteni, Megantoni o Pichari, que el gas, un balón de gas que está costando sobre los 70 soles. Asimismo, señora presidenta, quiero dirigirme al ministro de Turismo, que es fundamental asegurar una administración eficiente y competitiva de todos los ingresos generados por el turismo, considerando pues que el Cusco, del cual yo provengo, es la ventana, pues que el Cusco, del cual yo provengo, es la ventana del mundo, la ventana al mundo que el Perú tiene para hacerse conocer. Es una demanda, pues, de los cusqueños tener la autonomía tanto administrativa como presupuestal para la mejor gestión de la cultura y el turismo. ¿El señor ministro de Cultura realizará esta descentralización real o será otra vez el eterno olvido del centralismo? 1 minuto de tiempo adicional, congresista. Gracias, señora presidenta. Estoy convencida que ha llegado la hora de elaborar la ley del canon turístico, que haga realidad la correcta administración de los recursos generados y se asegure la infraestructura y capacidad turística que nos haga al Cusco más competitivos.
Asimismo, quiero preguntar al ministro de Transportes, que no se ha pronunciado del aeropuerto de Chinchero ni del túnel de la Verónica. Yo quiero preguntar al ministro, a través de la presidencia, ¿hasta cuándo el Cusco será postergado? Del cual este plan de gobierno no ofrece la claridad. Muchas gracias. Hace el uso de la palabra el congresista Hernando Ceballos, del Grupo Parlamentario del Frente Amplio, por 5 minutos. Gracias, presidenta. Es verdad que el pueblo peruano espera que este gabinete se ponga a trabajar, pero además hay una preocupación mucho más importante, y es cómo va a trabajar este gabinete. ¿Cuáles van a ser las líneas rectoras que van a presidir esta gestión de 5 años? Y sí tengo que decir con mucha claridad, y por eso estamos escuchando la exposición del ministro, que es importante que esta gestión no decepcione una vez más al pueblo peruano. Las experiencias de los últimos gobiernos son que se inician con gran expectativa y se termina en el descrédito. ¿Va a pasar lo mismo con esta gestión? Yo quiero decirles que la exposición del señor ministro sí nos genera una enorme cantidad de dudas, porque no han sido expuestos temas fundamentales para la economía y para el desarrollo social del país. Y uno de estos temas es el aspecto laboral. En los últimos 25 años, señora presidenta, lo que hemos visto es una actitud por parte de diferentes gobiernos con la excusa de cuidar el fisco, con la excusa del temor a la inversión, se ha generado una grave lesión a los intereses laborales de los trabajadores. Se han generado no solo regímenes diferentes en las mismas instituciones, sino además se han vulnerado derechos con regímenes especiales que han terminado extendiéndose, como el CAS, servicios no personales, que deben terminar, señora presidenta. Es necesario en el país, si queremos hablar de la formalización de miles de peruanos, incorporarlos a regímenes laborales mucho más claros y transparentes que amparen derechos. Necesitamos hacer realidad una ley general de trabajo que proteja a los trabajadores. Hace 15 años que vienen dando vueltas diferentes proyectos en este Congreso y no se concretan. Y todos sabemos por qué no se concreta una ley general de trabajo, porque se están mirando los intereses de los empresarios y menos los intereses de los trabajadores. Es necesario que este Congreso haga honor al reclamo del pueblo peruano de establecer un sistema laboral mucho más justo, que ampare la posibilidad de los convenios colectivos, de remuneraciones justas, de condiciones laborales adecuadas, y no se deje presionar por intereses de grupos de poder. Hay otro tema, señora presidenta, que es el tema de la seguridad social. Es evidente que hay una crisis en la seguridad social que necesita no solamente una fiscalización, sino normas claras que permitan asegurar la autonomía de la seguridad social, sacarla de la esfera del FONAFE e iniciar un proceso de aseguramiento de la financiación, de transparencia en la seguridad social y levantar la calidad de esta institución, que es una de las instituciones más cuestionadas del país y que lesiona los intereses de los asegurados. La calidad de los servicios de salud cada vez cae, señora presidenta, más abajo. La insatisfacción por consultas cada 2 meses, cada 3 meses, se reflejan en las denuncias periodísticas que hemos visto, donde la sobrecarga en los hospitales no la pueden resolver con el número de trabajadores asistenciales y de camas que tiene salud. Y esto viene de la mano con la realidad pésima, la verdad lamentable con la que encontramos el Ministerio de Salud y que no se refleja en los anuncios iniciales de la ministra de Salud. Acá no vamos a resolver el problema de la salud con un aseguramiento parcial, con resolver algunas consultas para las personas que están dentro del SIS. ¿Acaso la salud es un lujo? ¿Acaso no podemos aspirar el 2021 a que los peruanos tengamos un seguro universal de salud para todos? ¿Cómo es eso de tener prestaciones para las enfermedades prevalentes? Y entonces los ciudadanos que no están en esa estadística de enfermedades prevalentes, ¿qué le vamos a decir? ¿Tú no tienes derecho? ¿Porque no hay presupuesto para atender todos los casos de salud? ¿Eso le vamos a decir? Necesitamos aspirar a que el sueño de los peruanos de que la salud es un derecho se haga realidad. Y esta actitud
que aparece en los primeros días no tiene nada que ver con los anuncios del presidente de la República de construir un servicio nacional de salud y avanzar hacia una salud para todos los peruanos. Y esto se refleja claramente en que no se ha mencionado el financiamiento necesario para avanzar en la deuda social que tiene el Ministerio de Salud con sus trabajadores, ni atender la situación de colapso y de extremo abandono que tienen los hospitales y los establecimientos de salud a lo largo y ancho del país. En mi región, Piura específicamente, señora presidenta y señora ministra, la situación de salud es terrible, señora ministra. Tenemos miles de casos de dengue, tenemos cifras de mortalidad altísima y no tenemos un hospital de referencia en una región de casi 2 millones de habitantes. Un minuto adicional, congresista. Denunciando y no encontramos respuesta. Yo le pido, señora ministra, que sea mucho más a través de la presidencia, dinámica, congresista, por favor. a través de la presidencia, mucho más dinámica en atender estas necesidades. La salud no puede ir en combi y resolverla con unidades móviles. Necesitamos que el Ministerio de Salud tenga presencia en cada uno de los lugares y que avancemos claramente en explicar con qué financiamiento vamos a iniciar estos 100 primeros días para enfrentar la grave crisis del sector. Muchas gracias. Hace el uso de la palabra del Grupo Parlamentario de Frente Amplio la congresista Marielena Foronda, por 5 minutos. Gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar la presencia del Premier y también del equipo de ministros que ahora nos acompañan. Para nosotros, desde el Frente Amplio, lo que vemos en el mensaje que el día de hoy nos han venido a presentar, hay una ausencia muy grave, que es la ausencia en cuanto al cumplimiento de la frondosa legislación ambiental que está sustentada en tratados internacionales, que desde la Conferencia de Río de Janeiro, en el año 92 y 20 años después, se consolidó en la política de Estado número 19 del gobierno peruano, que proponía, sancionaba y exigía la orientación del desarrollo del Perú hacia un desarrollo sostenible. Y un desarrollo sostenible no es maquillar la economía de verde. Un desarrollo sostenible que el Perú necesita es elevar los estándares ambientales, no flexibilizarlos en nombre de las inversiones económicas y del mercado. Porque nos han demostrado hasta la saciedad, y la realidad nos los pone en la cara todos los días, cuando sentimos los impactos del cambio climático, cuando sentimos la degradación ambiental de más de 13 zonas críticas en el Perú, a pesar que somos uno de los países de mayor biodiversidad del planeta, 82 de las 104 formas de vida que tenemos en el mundo. Esa es nuestra ventaja comparativa. Y sin embargo, vendemos nuestros recursos como vender chocolates, sin ninguna legislación real que proteja y fortalezca la institucionalidad ambiental. Porque seguimos bajo el mismo esquema de que el ambiente tiene que ser manejado con políticas sectoriales. Y entonces, ¿qué pesa más? ¿La voz de la economía o la voz de los derechos ambientales, de las personas y de la naturaleza que no se negocian? ¿Qué pesa más en las decisiones? ¿Cómo compatibilizamos el tema del desarrollo económico sin poner en venta la seguridad alimentaria? Cuando, por ejemplo, en una declaración en el periódico, el ministro de Producción, a través suyo, señora presidenta, se lo hago saber, indica de que se va a anular el decreto supremo número 011, sin haber existido mediado un estudio previo sobre uno de los mares más ricos, porque así como reclaman los señores de la Amazonía y de la Sierra, yo reclamo por las costas, porque ahí viven 60.000 pescadores artesanales, a los que se les va a negar su derecho y nos van a negar el derecho a las futuras generaciones de preservar nuestros recursos naturales. Y hoy día hemos celebrado, ya se fueron, a los señores del surfing, pero sin embargo se está dando concesiones para que desde Ica hasta Tumbes, la zona de mayor productividad de nuestro mar, se den concesiones para que se instalen las petroleras. ¿Cuál es la regulación? ¿Es esto absurdo, es esquizofrénico? Porque por un lado hablamos de cambio climático, de energías que deben ser renovables, y el petróleo no lo es, que ha generado un conjunto de ecocidios en distintas partes del planeta y en el Perú también hace poco el derrame.
¿Y qué dicen frente a eso? Han sido las poblaciones locales. Un momentito. Sin siquiera haber investigado, no se les puede echar la culpa a quienes habitan ese lugar. Y estas regulaciones que reclamamos no van en contra de las inversiones. Un instrumento legal que ha sido presentado en el Congreso de la República y que no se aprueba hasta ahora por intereses de la Sociedad Nacional de Minería, por intereses de la Sociedad Nacional de Pesquería, es el recurso del ordenamiento territorial, pero no como una ley sectorial, como política de Estado, señor Premier, como política de Estado, para poner las cosas en orden. A través de la presidencia, y en su congresista lugar. Foronda. Muy bien, señorita, y le pido que lo diga lo mismo para los otros congresistas. Porque necesitamos poner en orden nuestro territorio, las industrias en su lugar, las comunidades nativas en su lugar, respetando sus derechos. No son ciudadanos de cuarta ni de quinta categoría, como tampoco no lo son sus hijos ni los míos, porque merecemos vivir con estándares ambientales del mismo nivel de donde son originarias esas empresas transnacionales que aquí encuentran sus paraísos. Estas regulaciones no es correr a nadie, ni nos pongan moros con trinchetes. Nosotros queremos el desarrollo sostenible pensando en el futuro. Y eso va a significar, señor, establecer alianzas. Alianzas que permitan que ustedes, por ejemplo, que nosotros como país cumplamos las 66 observaciones hechas por la OSD. ¿Y cuáles han sido esas 66 observaciones? Ambientales, 220 conflictos sin resolver. Sí, un minuto para continuar. 76% de esos conflictos originados por las industrias extractivas, la gran minería, sobre la que no se dice nada. Pero sin embargo se promueve, y eso me parece un error. Se dice que se van a hacer inversiones previas para que las comunidades acepten que vengan a invertir. Cuando ha sucedido eso, con Antamina, por ejemplo, y no ha cumplido su palabra y han generado conflictos. Eso no es desarrollo sostenible, eso no es modernidad, esa es violación de derechos. La gente tiene todo el derecho de ser consultada previamente, mucho antes de las concesiones, señora ministra, a través suyo, señora presidenta, antes de otorgar, porque así podremos orden en la casa y podemos convivir con armonía, podemos ser eficientes, podemos demostrar que nuestro mar no está en venta. Pues la propia Sociedad Nacional de Pesquería le interesaría tener un ordenamiento del mar pesquero para evitar la depredación y la muerte de 60.000 pescadores artesanales, que es una especie en peligro de extinción. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra.